Milei. Y bueno, también de las condiciones de estudio que tenemos acá en la facultad, que decimos, bueno, defender lo que tenemos, luchar por lo que falta y avanzar. Así que bueno, le doy la palabra a eso. Bueno, buenas tardes, les agradezco la invitación. Me llevan a viejo tiempo, pero mucho más lejos de lo que ustedes se imaginan. Y a mí me parece que tendríamos que hablar de lo del voucher como un ejemplo de cómo piensa Milei, Macri, todo lo que lo rodean ahí, en ese corral, digamos. Ya que nosotros lo hablamos, ¿no? Todas estas cosas las analizamos desde una visión de la Argentina y del mundo, que es lo primero para entender desde por qué lo miramos así. En realidad nosotros no creemos la grieta la inventó la nata. Nosotros creemos que entre los seres humanos hay diferencias, esas diferencias son matices y esos son contradicciones. Y hay contradicciones entre los que queremos ir para el mismo lado y contradicciones entre los que quieren ir para el lado opuesto. Estas son opuestas y antagónicas. Así que no voy a hablar desde la idea de la unidad nacional posible con los tipos que quieren entregar el país. Vamos a hablar desde esta posición. Ahora después, desde esta posición, estando claro por qué decimos que Macri, Milei, Bullrich, los personajes del menemismo que han resucitado ahí, la del Proceso, que es la vicepresidenta, que es bastante temible, que no es el pajarraco de Milei, es una tipa entrenada, vinculada desde la historia al servicio de inteligencia, algunos de ellos que trabajaron con Milei. Entonces, para nosotros no queda duda que eso es el problema principal. Después podemos discutir si nosotros decimos vamos para el sur y otros quieren ir para el sur, por qué camino, con cuánto tiempo, en qué vehículo, qué día salimos, pero vamos al sur. Con el otro no es posible, porque, digamos, si decimos que no queremos que Argentina sea dependiente, ¿qué vamos a decir? ¿Un poquito dependiente? ¿Un poquito independiente? ¿Cómo acordás con Macri? ¿Cómo acordás con Milei, que aparte tiene algunos problemas que se le notan? No hay posibilidad porque vamos a camino distinto. Yo lo digo desde esta posición, nosotros analizamos el problema. Sería una posición que defiende lo que para nosotros es pueblo y patria contra la posición que es entreguista, entrega el patrimonio nacional, que reprime, que quiere borrar derechos y no hay acuerdo posible. No hay acuerdo posible. Nosotros, desde ya que pensamos que para que la solución definitiva ocurra, cada uno discutirá su camino y su fin, nosotros planteamos no una revolución socialista, y eso es bueno aclararlo porque a veces parece que si no plantean la revolución socialista son de derecha. Nosotros planteamos una revolución democrático-popular, agraria, porque hace falta una reforma agraria que nunca se hizo en Argentina, antiimperialista, independiente de toda dominación extranjera, como dice el Acta de la Independencia, la cual nosotros reivindicamos, y con un Estado de otro tipo, de democracia grande, no esto que un tipo lo tienen firmado, dice una cosa y va y te dice yo no lo dije, pero si yo te tengo firmado, dijiste eso y dijiste cosas peores, porque lo del voucher todavía es muy elaborado. La mujer esta Mondino, que no se ve una mujer no cultivada, cuando dijo eso de hacer la cooperativa para sacar la cloaca, y eso de propósito, porque yo hago el caño en mi casa, el del otro hacemos todo el caño, ¿dónde lo tiramos? La zanja de afuera, como hace 100 años, y hay una zanja de agua servida, que eso no se puede hacer así. Es imposible. ¿Y por qué lo dijo? Después, el tema ese de la venta de órganos, ellos metieron esa discusión. ¿En por qué funciona? Hay 7.500 gente en la lista de espera, porque falta la compatibilidad. Y no es que yo agarro un tipo de panzurro y lo congelo. Para ser la donación es generalmente posible de uno cada 4.000 casos.
tiene que morir en una terapia, tiene que detectarse muerte cerebral, tiene que mantenérselo en una vida latente para poder mantener esos órganos la cantidad de horas que duran, no pueden mandarlo al freezer. Todo eso es un mito, es un cuento. O la calle privatizada. Eso lo dijo él, lo dijo en varios lugares. ¿Cómo privatiza una calle? Con una barrera. Y el otro con una barrera va a ser peor que los piquetes. Más vale que tengamos piquetes, porque no se va a poder caminar. Es imposible, es un disparate, es totalmente un disparate. Pero ellos pusieron el tema y el voucher lo sacó él. Entonces, desde esta posición nosotros creemos que ahí hay el enemigo principal. Y nosotros somos partidarios que la política no es que somos una alternativa, sino que unimos a la mayoría contra el enemigo principal. En otro lugar, que en todo caso después charlamos de eso, nosotros como partido, puede haber obviamente gente que no tenga ninguna afiliación política, puede haber gente que tenga afiliación política, pero podamos acordar una cantidad de puntos. Por ejemplo, en este caso es inevitable acordar contra Milei en la votación del día 19. Y le podemos luchar por un programa que antes y después de las elecciones tiene que aplicarse. Por ejemplo, nosotros vamos a votar con mucha gente que estaba de acuerdo y está de acuerdo con pagar la deuda. Nosotros no estamos de acuerdo con pagar la deuda, porque no se puede pagar esa deuda, porque la única forma de pagarla es con hambre para el pueblo. Y nosotros ahí está todo el mundo, decimos pueblo, nosotros no decimos gente, con acento en la N, como diría Fontana Rosa. No decimos gente, decimos pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es científico. Es el conjunto de clases sociales, lo sepan o no, y voten a quien voten, que estén perjudicados por las relaciones sociales y de producción que tenemos en este país. Entonces nosotros decimos campo, porque hay obreros rurales, campesinos pobres, los que cercan La Plata, y por acá no son un Parque Pereira, que no tienen tierra y trabajan con su familia lo que alquilan, campesinos que trabajan con su familia y alguna mano de obra que serían campesinos medios e inclusive campesinos ricos que pueden estar en alguna parte que tienen muchísimo más que eso, que son empresarios del campo. Pero el enemigo no son todos ellos, el enemigo son los latifundistas. El enemigo es un tipo como Lewis que tiene un lago argentino que no podemos visitar. Yo le podría decir, económicamente le podría decir a Milei, eso nos perjudica, porque no podemos ver el lago, podría ser un centro turístico el lago escondido. El país está perdiendo plata. Simplemente desde que quiere hablar del mercado, hablamos del mercado. El país está perdiendo plata. Ahora, 239 tipos tienen la mayor parte de la tierra extranjerizada en latifundio, como el de Benetton, que es 1 millón de hectáreas. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es 1 millón de hectáreas? Hay otro del norte, que es una sociedad norteamericana, que tiene 1.300.000. Si ustedes miran el censo del 2018, el 50% de los propietarios agrarios, de las empresas agrarias, no propietarios, de las empresas agrarias que se censa así, son dueños del 5% de la tierra en capacidad de menos de 50 hectáreas. Y el 5%, otro del 50, el 5%, son dueños del 50% de la tierra. Entonces estos son los que impiden que los otros tengan el pedazo de tierra que necesitan. Por eso a mí me parece bien que Massa dijo ayer, lote y casa. O estamos de acuerdo con lo que dice el Papa, techo, tierra, trabajo, para nosotros alimentos, salud, educación, para todos. Nosotros coincidimos con Bergoglio. Eso me hace a mí creyente. No, yo no soy creyente, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice el Papa. Entonces, serán radicales de Irigoyen y Alem, serán peronistas con los que discutiremos el primer plan quinquenal de Perón, que para nosotros sería un interesante tema de discusión, el camino. Serán cristianos, serán ateos, no es, tendrá la profesión que tendrá. E inclusive militares, porque Mosconi era militar, Perón era militar, el segundo de Mosconi, Valtri, era militar. Entonces quiere decir que no pego el paquete, no hay una bolsa que yo le pego. Desde esta posición nosotros analizamos cómo es la situación. Si yo tengo que describir cómo es la Argentina, yo le diría, ¿qué es la Argentina dependiente? ¿Qué significa? Que dependiente, que una parte colonizada no cabe duda, la Malvinas y todo lo que no controlamos. Tenemos el quinto litoral marítimo del mundo, que son 6.800 kilómetros, y no tenemos para controlar ni siquiera lo que pesca.
tenemos el pasaje hacia la Antártida, nos quieren apiñar la Antártida Argentina, por Argentina es bicontinental. Eso es una parte de la Argentina. Y después la Argentina, imagínenla como un embudo. Por acá entra, no es que falten dólares en la Argentina, por acá entran muchos dólares. Pero por acá gotea poco para el pueblo. Imaginen un agujero que diga sobrefacturación de importaciones. Una casa de acá le compra a su casa matriz los insumos para producir y lo factura 3 veces lo que vale. Entonces hay desviación de capitales legalmente por esa vía. ¿Y cuánto pueden estimar en eso? ¿10.000 millones al año? ¿15.000 millones de dólares al año? Más o menos. Un dato. Por darle dólares baratos a estas empresas endeudadas, este gobierno perdió en los 2 o 3 últimos años 26.000 millones de dólares. Imagínense si tuviéramos esos 26.000 millones de dólares en caja, cuántas corridas no podrían hacer y cuántas cosas podrían hacer. Otro agujero, contrabando, subfacturación de importación. Todo el mundo sabe que lo que sale por la hidrovía va por Montevideo y no se sabe lo que sale ni sabe lo que entra, a margen de la trata de personas. Pero hablemos de mercadería. La soja que produce Paraguay tendría que sembrar los inodoros para tener esa soja, porque no tienen tierra para justificar eso. Es de acá que va para allá contrabandeada o Uruguay, de allí sale como de esos países, porque no pagan las retenciones, porque no lo declaran. Por eso es importante Vicentín, porque Vicentín les permitía controlar ese grupo de empresas que son exportadoras y que se quedan con otros 18.000 millones, 20.000 millones al año. Hay que ver lo que escribió Orellana en el libro sobre el Paraná, que es la hidrovía, ¿no? Nosotros hicimos un cálculo en el 17 que un director de YPF, ya nacionalizado, declaraba en Estados Unidos que el barril de petróleo en Boca de Pozo salía $21 y con eso pagaba todos los impuestos en Boca de Pozo. Y nosotros estamos pagando en lo que se llamaba el barril criollo 45, 50. O el cálculo nos daba 8.700 millones de dólares en el año 17. Injustificable. Injustificable. Ahora sigue igual. Y el petróleo sube por accidentes políticos, por lo de la guerra, por todo lo que está pasando en el mundo, pero no porque sea más caro. En un país, lo que se produce se le pone un poquitito, que es la ganancia, y el resto queda para el país. Eso sería el IAPI de Perón. Ese fue el IAPI que hizo Perón en el primer gobierno. No necesitamos discutir otra cosa con los peronistas. ¿Están de acuerdo con el IAPI? Vamos a punta de grano, vamos a eso. Vamos con eso. Nacionalización de los ferrocarriles a fondo y crear nuevos con una disposición distinta y no hacer desaparecer pueblos como hizo Menem. ¿Estamos de acuerdo? Con lo que dice el Papa ni hablemos. Estamos totalmente de acuerdo. Ninguna discusión. No le vamos a pedir al Papa que sea ateo nosotros, como algún troco por ahí que anda pidiendo eso, que el Papa se vuelva ateo. Nosotros no vamos a pedir eso. Entonces ahí viene, aparece este asunto de que por qué nosotros decimos, nosotros trabajamos con una Argentina independiente de toda dominación extranjera. No nos gusta la base de la OTAN en Malvinas, no nos gusta la base china ahí en Neuquén, no nos gusta lo que quieren hacer en San Juan, no nos gusta el radar norteamericano, inglés, pero sobre todo norteamericano, que pusieron ahí en Tolwyn en Tierra del Fuego, porque nos mete a nosotros, nosotros no aceptamos tener base extranjera. Nuestra línea en lo internacional y en lo nacional es la misma. Ninguna dependencia extranjera, no alineación con ninguno de los bloques de las potencias imperialistas, integridad territorial de los países, porque no nos gusta lo de Malvinas a nosotros, ni queremos que les pase a los demás. Punto mínimo. Y autodeterminación de los pueblos, porque no va a decir a Estados Unidos quién es el pueblo antidemocrático, porque la historia de Estados Unidos es bastante discutible. Cuando ellos hablan de terrorismo y dicen, los israelíes dicen, son aquellos que atentan principalmente contra los civiles, entonces nosotros tenemos que decir Estados Unidos tiró 2 bombas y mató civiles a millones, a medio millón más o menos, en Hiroshima y Nagasaki. O destruyeron Dresde
para vencer a los nazis, bombardeando desde la plaza pública, haciendo un círculo en una ciudad que era cultural y no objetivo militar. Entonces rompemos con Estados Unidos, rompemos con Rusia por lo que está haciendo Ucrania, podemos romper con el mundo entero. Así que si nos ponen en esa discusión, no tenemos más remedio que decirle que los más grandes terroristas son ellos, y que ahora están haciendo un genocidio espantoso, porque esto es injustificable y se firma, no tiene explicación. Bueno, nosotros hablamos de esta posición. Yo traigo una cosa que lo pueden encontrar ustedes en internet. Hay una fundación que se llama CELAC, una fundación, Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica. Y entonces ellos copiaron los planes de Milei y dijeron, no, bueno, de Martínez de O. Dice, ¿qué es Martínez de O? Bueno, liberación de precios. Punto 2, liberación del mercado cambiario. Punto 3, quita de retenciones a las exportaciones. Punto 5, liberación del precio de los alquileres. 6, eliminación de subsidios y planes sociales. 7, liberación de salario. Y 8, fuerte toma de deuda con el FMI. Entonces muestra eso el artículo. Después dice, bueno, no hablen de inflación porque en el año 78 llegó al 160% anual. Y el PBI descendió cerca del 3,2%. En el 79 llegó a 139, 140 anual. Y entonces, ¿qué concluye? Dice, bueno, excepto las pavadas esas que, como decir, los médicos de PAMI tienen que mostrar el certificado, cosa que se hace ahora, que está escrito ahí, firmado en el programa, yo lo tengo, que presentaron en la justicia, en la Cámara de Junta Electoral. Hay un montón de cosas que son obvias, pero dice, bueno, solo 3 propuestas son originales de Milei, es decir, no tienen antecedente alguno con los otros 3 gobiernos. Él habla de dictadura, gobierno de dictadura, gobierno de Menem y gobierno de Macri. Y dice, solo 3 son de Milei: eliminar el Banco Central, eliminar la coparticipación e implementar los vouchers educativos. Esa es su originalidad. Eso puede decirse solo. Es decir, solo el 10% de las políticas propuestas son originales. El programa económico de Milei coincide en un 70% con la política económica impulsada por Cavallo, Menem y de la Rúa. Así que no son nuevos, no son gente que traen algo nuevo, no traen lo que aplicaron. La dictadura, Menem, de la Rúa y Macri. Por eso tanto, ¿quién está en economía? Roque Fernández, Carlos Rodríguez, del equipo de Menem, que estaba con Cavallo. ¿Quién lo defiende? Cavallo. ¿Quién lo apoya? Macri. ¿Quién le llenó de gente de él? Y le puso hasta el Pucedel, que parece que sería su ministro de Economía. Es el de Macri. Entonces, esto quiero decir, no hay ninguna novedad. Entonces tenemos claro quién es y qué aplicaron en los sucesivos gobiernos. Algunos temibles, porque el tema fundamental es que la vicepresidenta es procesista, declaradamente procesista, se la conoce hace rato, viene trabajando en eso hace rato y tiene una fundación que se llama Inmortales, que nomás que pique la vea se saca la espalda, porque es minera. Entonces, nada nuevo. Esa es la primera por la cual nosotros no hacemos una discusión sobre esto, decisión menos, no es lo mismo. Acá estamos hablando de cuestiones de sangre casi. No, casi no, son cuestiones de sangre. Hasta acá el CONICET, chequeado.com, lo pueden encontrar ustedes, contestó. CONICET está mejor rankeado en el mundial que la NASA. Además la NASA se dedica a otra cuestión, el CONICET no se dedica a eso, pero tiene 72 veces menos presupuesto que la NASA. Entonces, son esos disparates que dice Milei, que lo que uno se preocupa uno es que si Milei es un brote, la que asume el desarrollo. Y no es campaña de miedo, es campaña de la realidad. Basta escucharlo. La venta de órganos la pusieron ellos como discusión, ¿no? Entonces nosotros, desde este lugar analizamos el voucher. ¿Qué son vale? Es un vale. Es un vale. Es como todo el mundo, un vale para comer en el comedor de ahí. Nosotros hay cosas que hay que defender en Argentina, que es la educación pública y gratuita. Eso nosotros empezamos con los derechos conseguidos que hay que defender. No nos da los niños que tienen. Eso es eso, para
Yo tuve esa escuela. Y el guardapolvito blanco era de todos igual. Eran guardapolvo blanco. No había ropa más linda, más fea, ni uniforme de que se compraba fuera. Guardapolvo, el manual del alumno bonaerense, el manual del alumno de tal lado con el cual estudiamos. Y estudiaba el hijo del médico, el hijo del otro, el hijo del obrero, todo junto ahí, estudiamos nosotros. Y muchas fechas que hoy ni conocen, nosotros desfilábamos en la calle, yo estoy en Quilmes, en la calle principal de Quilmes, por el 12 de agosto, día de la reconquista de Buenos Aires contra los ingleses en 1806. Hoy le puede preguntar a 100 personas y si encontrará 10 que tengan eso, éxito. La reforma universitaria del 1918, entre otras cosas, ese cogobierno que tienen ustedes, fue un movimiento estudiantil que nació en Córdoba, se extendió a todo el país y llegó a Latinoamérica. Hubo partidos políticos como el APRA del Perú que se constituyeron sobre eso. Irigoyen estaba a favor de eso. Irigoyen, al cual ese corral de reaccionarios extremos califica como el primer populista. Pero fue la primera vez que hubo gobierno donde votaban los hombres, las mujeres no votaban. Mi mamá votó recién en 1952 por una voz Ustedes se dan cuenta que una mujer que no puede ni votar está en estado de, digamos, secundarización. Cuando le hablan del pacto de la Moncloa, ese pacto que lo pueden leer en internet dice que se acepta el amancebamiento. ¿Saben lo que es el amancebamiento? El concubinato. Estaba prohibido. Una mujer o vivía con el padre o vivía con el marido. Entonces casi era el perrito de la casa en la mejor de las situaciones. ¿No? Entonces, la reforma universitaria se planteó la gratuidad universitaria, pero no la logró porque Hipólito Yrigoyen no consiguió la mayoría del Congreso. El que puso la gratuidad de la universidad fue en 1950, pero el gobierno hizo el gobierno gratuito. Cuando vino Menem, descentralizó, porque es parte del arreglo que se parece al que quiere hacer Milei y compañía. Es parte de eso. Menem mandó las escuelas a las provincias y la plata. Entonces hizo entrar en crisis a la provincia y a la escuela. Hizo un ajuste, todos felices. Los de la ajuste estuvieron todos felices. Pero destruyeron la educación pública en el gobierno de Menem. Ya esto fue una gran discusión en la historia de los estudiantes en Argentina. En 1958, vuelvo atrás de Menem, en la época del golpe del 55 contra Perú, dictan una ley que tiene un artículo que tenía que promulgar, ellos dejaban el próximo gobierno. El próximo gobierno fue el de Arturo Frondizi. Arturo Frondizi venía con un programa que era supuestamente avanzado y lo traicionó por todo. Si tienen un sinónimo de traidor de su programa fue Frondizi, que escribió Petróleo y Política diciendo que el IPF nacional, bla, 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 llegó y privatizó un montón de contratos que Ilía borró posteriormente. Una de las razones por la que fue derrocado Ilía. Entonces, estos son antecedentes muy viejos. Yo que soy viejo, ustedes no van a creer, pero mi primer huelga fue la de Nike Libre. 3 últimos meses, último trimestre del año 1958. El artículo 28 permitía a las universidades privadas emitir títulos académicos. Pero nosotros veíamos que iba más allá, que era un objetivo de privatizar toda la enseñanza. Y lo que decimos, casi chicos, calculo yo también primer año, casi chicos, se cumplió todo. Se cumplió todo. Entonces, para nosotros la lucha por la defensa de la educación pública es de principio. Hubo que hacer una ley 26.206 en el 2006 que estableció eso que existe ahora, que el presupuesto de educación no puede bajar del 6% del PBI. Eso está ahora, hay una nueva ley en proyecto que va a subirlo hasta el año 30, al año 2030, al 8% del PBI.
A nosotros nos parece bien eso, nos parece bien. Nosotros apoyamos eso. Lo que no parece es que acá hace falta, porque la ley del 6% no se cumplió, más que en 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque siempre falta plata. Pero yo les dije que si Argentina es un embudo y se pierde plata, y como se pierde plata se contrae deuda y se vuelve a perder plata, y acá no cagotea. El tema es cómo tapamos los agujeros. Esa es nuestra posición por la cual vamos a pelear, antes y después de las elecciones. En las elecciones vamos a votar contra Milei, Macri y toda la cueva esa. Vamos a votar, pero vamos a pelear desde antes y después, porque hay plata que a alguien hay que sacársela, que no son de abajo. Hay que terminar con eso, que el ajuste hay que va a hacer, no podemos hacer más nada. En el año 40 dijo Milei, y eso no lo puede negar, lo escuchamos todos. En 10 años somos España e Italia, en 20 años somos Alemania, y en 40 años somos Irlanda. Culpa de Milei, de mí. Yo no sé si... No es significante, ¿no? Es significante las cosas que dice el hombre. Entonces nosotros vamos a defender ese tipo de educación y vamos a pedir más que esa educación. Después vamos a hablar de números, porque cuando decimos 6% del PBI, lo que nosotros queremos decir es que PBI, porque el 6% del exiguo bolsillo de un pobre no es lo mismo que el 6% de la maleta de dólares de un de las alturas. Entonces queremos discutir. ¿Por qué? Porque nuestro PBI per cápita, o sea, por persona, PBI es lo que es, producto, todo lo que se produce en el país en bienes y servicios, y por persona per cápita es por cada uno de los habitantes que hay. Lo mejor para comparar. El PBI per cápita nuestro en el año 21 fue 8.900, digan 9.000 euros por cabeza, casi dólares por cabeza. Y en el año 22, 13.162 euros por cabeza, un poco más dólares por cabeza. Pero Inglaterra, el PBI que tenía cuando nosotros teníamos 8.900 era 39.339 euros. Y en el 22, cuando teníamos 13.000, era 43.000. Y si busco Suecia en el 21 era 51.000. Y si busco España era 28.000. Entonces cuando decimos el porcentaje, vamos a ver qué es ese porcentaje. Porque el PBI no calcula el porcentaje de producción en negro, o el PBI no calcula el trabajo secreto de la mujer que permite mantener en su inmensa mayoría a los hogares de los que van a laburar. Eso no se cuenta como PBI, pero sin ese PBI, sin eso que produce la mujer, porque vamos a decir así, a mí me gusta cocinar, lavo los platos porque soy trastorno compulsivo, trabajé en inmunología, entonces yo toco cosas así, yo tan sucio y yo lo hago. Pero eso no cambia la situación. La mayor parte de las mujeres trabajan afuera y trabajan adentro. Entonces hay un doble trabajo que están perdiendo. Pero hay montones de tipos de los cuales no sabemos nada, que tienen miles y miles afuera y son los pobres que van a tener que traer la plata acá adentro, los pobres gente. El país que tiene más dólares en el mundo, ¿y dónde está? Si nosotros no lo tenemos, ¿quiénes son los que tienen los más dólares del mundo? ¿Quién se lo tiene guardado dónde? En el exterior o en paraísos fiscales. Entonces, eso es lo que digo. Toquemos ahí. Nuestra discusión con los demás es por este camino hacia el sur. Vosotros queréis ir para el norte, con nosotros no tienen. Para nosotros la política es la guerra por otros medios. En la guerra ustedes no le tienen, están tirando allá y yo no tengo lo que hay y le pego un tiro, pero capaz que dicen voy a tirar 10 balazos para allá y yo me equivoqué del enemigo y le tiré a estar. Entonces nosotros somos para unir a la mayoría contra el enemigo principal. Sí. Son menos 10, así, para si quieres cerrar y abrir. Si no seguimos. Me importa eso porque lo tiene grabado. Si no viene grabado, ¿de qué? El voucher. Vamos a tocar el tema del voucher. El voucher lo inventaron en forma de salud Caballo. ¿Cómo era? Yo agarro todo el presupuesto de salud, lo divido por persona y le doy a cada uno. ¿100? Pero uno tiene gripe y el otro tiene 3 operaciones que valen un montón.
Esto quiere decir que te condena a muerte. Si tenés plata, salvaste, si no tenés plata, moriste. Eso era el voucher de caballo. Se dio un vale, decía. Le doy un vale, no lo puedo hacer. Eso no llegó a hacer. Eso no lo llegó a hacer. Y este dice lo mismo. Este viene y dice, nosotros no vamos a subsidiar más a las escuelas. Porque les voy a decir, si ustedes estudian el presupuesto de educación de la Argentina, los gastos son el 90% en salarios, un porcentaje en la cuestión edilicia y otro porcentaje de subsidio a escuela privada, que es lo que decíamos nosotros cuando éramos chiquitos en 1958. ¿Por qué van a subsidiar a la escuela privada? ¿Desde cuándo? Desde la escuela pública. Hagan la escuela pública, ¿por qué? Entonces, yo te tomo ejemplo concreto. Yo vivo en Lanús, 500.000 de habitantes, 48 kilómetros cuadrados, 500.000 habitantes, 200.000 pobres y 75.000 indigentes. La gente que no puede mandar, ¿por qué? No le gusta la escuela del Estado y quiere lo mejor para la escuela eclesiástica y pagar, como está toda subsidiada, paga 6.000 pesos, 10.000 pesos. Voy a ver las cifras de julio de este año, porque voy a comparar con, ¿no? Y después están las privadas. Y las privadas hoy tienen que empezar en 150.000 pesos más los gastos de año. Porque la escuela va a decir el uniforme, le va a decir este viajecito, y le va a salir más caro que si lo pagan ustedes, porque le van a regresar el viaje. Los pibes tienen que ir al viajecito. O a la, qué sé yo, todo lo que le inventen. Entonces es un montón de plata. Estamos hablando que una familia con dos pibes paga 300.000. Es una locura. ¿Estamos? Entonces, ¿qué cálculo hice yo? Estamos en el mes de julio de 2023. El dólar club valía 500 pesos. ¿Ellos creen en el club? Bueno, fenómeno. Entonces, hicimos un cálculo. Hay 11.620.000 y pico de alumnos iniciales, primarios y secundarios. Le damos $100 a cada uno, que era lo que salía promedio una escuela privada sin subvención. Y entonces le dan que el Estado le daría 1.100 millones por mes en vale. Y al fin de año serían 11.000 millones por año. ¿Ustedes creen que Milei, que habla de ajuste, va a pagar esto? Nosotros no nos quedamos conformes. Y fuimos a averiguar, y según la UNESCO y otros estudios acá y de cifras oficiales, la Argentina gasta $3.500 por alumno primario y 3.800 por alumno secundario. Promedio para todo el mundo. $3.500 por 11 millones de alumnos nos da 38.500 millones de dólares. Es decir, que si Milei reemplaza el vale por esto, él se va a ahorrar 38.500 millones de dólares menos 12.000 millones de dólares. Es decir, 2/3 del presupuesto en educación es el voucher. Es una enorme mentira de tremenda gente como es Mel, como es Macri, como es la Villarruel, esa cueva de menemistas retardatarios que hay. Eso es. Entonces, nosotros tenemos cosas que defender y cosas que pedir y por las que luchar. Esto pasa porque derrotemos a eso, porque va a ser mucho más difícil si estos ganan. Porque no solo van a ganar, sino que se van a sentir legalizados y legitimados. Por eso nosotros no lo vamos a votar. Partimos de la base que la educación es un derecho inalienable y es una necesidad para una Argentina independiente. El ataque a la ciencia, la técnica, los sistemas que han venido. Yo le voy a decir una cosa, ustedes han hablado que no hay líquido de contraste para hacer una tomografía, salió en todos los diarios. ¿Saben por qué no tenemos? Acá hay una empresa que lo produce, que es Google, es la que se usa, pero tiene un producto que tiene que importarlo de afuera, realmente viene de China, y China privilegia a los grandes compradores. Entonces nosotros probablemente no tengamos el contraste hasta marzo del año que viene, porque nos falta un pedacito. Eso es dependencia. Si ustedes van a la vacuna que producimos el otro día sobre COVID, dominamos toda la plataforma, es decir, desde el papel hasta el brazo. Eso cuesta más o menos $1.000 millones. Cuando a mí me lo dijeron como que era carísimo. ¿Cómo? $1 millón caro? La cueva del otro día tenía 350 millones por mes y 4.000 millones al año. Se borraba del país 4 vacunas enteras. Si yo domino la plataforma, después le cambio el antígeno, el bicho que cambia y tengo una vacuna, dominé la plataforma.
que hicimos con la energía atómica. Miren el desarrollo científico técnico que tenemos. Nosotros vamos a tener en ciencia y técnica para el año 30, vamos a llegar al 1% del PBI, exiguo, ¿verdad? La OCDE, que es la Organización del Libre Comercio, no cito a ningún populista, cito a lo que ellos quieren citar, dice que eso no se acepta abajo de 1 y que el promedio tiene que ser 2. Es decir, que tendríamos que duplicar el presupuesto de ciencia y técnica. Y para ser Corea del Sur, tendríamos que llegar a 4,81. Todos dicen, seamos como Corea, cambiaron el mercado. Mentira. Lo primero que hizo Corea para tener la plata, porque habían derrotado a los japoneses, ahí los tenían contra el piso con bomba atómica encima. Lo primero que hicieron unos militares, que era una dictadura, pero que los apoyaba Estados Unidos porque era una base estratégica, es expropiar todos los latifundios japoneses sin indemnización. Y a los coreanos le dieron acciones en las empresas que iban a construir. Hicieron una reforma agraria de la cual nadie habla. Después, perdónenme la relación, unos perfectos hijos de puta, porque en Corea del Sur hubo jubilación en 1998 recién, ¿Y qué hizo Corea del Sur? El Estado se quedó con la tierra. ¿Qué otros países en el mundo se quedaron con la tierra? Porque Cuba hizo la reforma agraria, como decimos nosotros, dándole la tierra en propiedad al campesino ese, y lo vamos a hacer por una tierra que tenemos que defender para que defienda su tierra y la países. No. En 2 lugares se quedó el Estado. Uno Corea del Sur y el otro Nicaragua. Así que si quieren hablar de eso, podemos discutir de eso también. Esta gente va camino a Nicaragua, si quieren hacer eso. Pero estos ni quieren hacer eso, porque con los terratenientes no joden. Porque están todos cruzados. Macri es por la madre terrateniente y por el padre empresario de intermediación de la dependencia argentina. Era Macri, típico cortapupones, jugador de brillo. Entonces está todo esto en juego que nosotros queremos, por la cual nos oponemos en las próximas elecciones a Milei y compañía, y las variantes que se le ocurran, porque este personaje no se nos va a ocurrir, Macri, ¿no? Nos gustaría que Macri pierda las elecciones y que gane Riquelme en las elecciones de Boca. Parecería, yo no soy de Boca, yo soy de Lanús, pero me alegraría enormemente. Entonces nosotros hoy tenemos multitud de cosas en la universidad, cosas que vamos a defender porque las hemos logrado, porque ese cogobierno que ustedes tienen, ese gobierno que costó mucha lucha latinoamericana, pero el objetivo nuestro no es ganar un centro de estudiantes. Nosotros creemos que hay muchas cosas por las que pelear. En los años 70 nosotros decíamos que nuestra política se basaba en un trípode. Bien, nosotros hablábamos de un trípode. Uno era contenido de la enseñanza. Era un tema, ¿cómo se enseña? Yo me acuerdo que yo entonces ya era durante diplomado, y un día hicieron una reunión para ver cómo estábamos enseñando porque había discusiones si estaba bien o mal. Y a mí se me ocurrió una cosa que la sostengo desde hoy. Hay dos formas de enseñar. Yo vengo y le tengo que decir, ¿cómo es una papa? Todos ustedes conocen la papa. Se la muestro y todos saben. Pero yo vengo y nunca le traigo la papa, cosa que me ahorra traer la papa. Le digo, la papa es un instrumento con forma de cono truncado, con un apéndice sigmoideo anterior y un asa en sentido anterior-posterior. Ustedes lo aprenden de memoria, sacan 10, pero nunca en el trabajo podrán encontrar que corno es una papa con esa definición. Vale, entonces es una definición que no está relacionada con la práctica. En ese entonces peleamos que los grupos de trabajo de investigación produjeran algo. En la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Exactas. Perdón, Horacio, está la profe para entrar. Bueno, eso. Te corté justo cuando estaba con el. ¿Corto? Pero lo que pasa es que están todos chicos para entrar al parcial. ¿Corto o terminamos? No, para mí sigamos ya en el. Vamos al. Bueno, sí, nos movemos. para que le haga fila 1, fila 1, fila 2. Y había habido la Revolución Cultural en Chile, en la cual todo estaba en discusión.
era, incluso Maua que había dicho, bombardeen el cuartel general, es decir, bombardeen la máxima conducción. Y entonces discutía todo. Entonces nosotros empezamos a pensar esas cosas. Y había experiencias que nos llamaban la atención cuando hablábamos del contenido de la enseñanza. Los mejores ingenieros de China se producían en la fábrica de máquinas herramientas de Shanghái. Entraban trabajando ahí y se iban formando como ingenieros. Yo te digo, este es el ideal, porque no es universidad abierta al pueblo. El pueblo está adentro y dirige. No es lo mismo, ¿no? Y entonces dije, mira, acá cómo sería. Ah, y el examen cómo era. Que IBM decía, después Lenovo compró IBM, los chinos compraron IBM. Pero IBM que decía, la mejor forma de evaluación es la de los chinos. ¿Cómo es el examen? Hacete una computadora. Mala, fea, grande, hecha humo, lo que quieras. Pero así es una computadora. No un examen. Acá hemos tomado examen. ¿A usted le toman con múltiple choice? ¿Le toman con múltiple choice? ¿En serio? No, dígame. Algunos sí. Bueno, porque yo he visto eso, yo me negué siempre. Si tengo una discusión con la CONIAU cada vez que tengo que dar una clase. ¿Cómo voy a poner eso como un crucigrama? Y para peor, le voy a decir que cosa que he visto en Buenos Aires con mis hijas. El que corrige no es un profesor, es un pibe que tiene una gradilla que tiene agujeritos. Y ustedes ponen, primera pregunta, A. Entonces A va como en la batalla naval, ahí va, crucecita. Y ustedes ponen la crucecita, le quedan un cuadradito y el pibe que no sabe ni medio viene con la cosa y la pone encima. Y se fija cuántas crucecitas aparecen y te pone la nota. Eso es una vergüenza. Entonces yo me negué siempre a tomar ese examen. Aprendiendo de ese asunto de que se evalúa con lo que sabe. ¿Qué va a tomar? En la época de la ingeniería. El otro día de la Universidad de San Andrés se reunieron para discutir el peligro de la inteligencia artificial. Porque ¿cómo saben si los alumnos se copian? Sí. Si vos haces una pregunta que los alumnos la descubren por los métodos tecnológicos del momento, te pone 10. Primero sos un idiota vos que hace una pregunta que no sirve para nada, pero bueno, dejémoslo de lado, pero es así. Bueno, a mí cuando empecé a cambiar el modo de evaluación, primero tenía discusión con la CONIAU, después con los directores de las cátedras, de los lugares, y después que los alumnos me entendieran lo que yo les decía. En Casilda, que daba en ciencia veterinaria, daba bioseguridad, y estaba como una semana, 10 días, viviendo ahí, daba clase a la mañana, no entendían, porque estaban preparados para hacer la crucecita. No, le digo, si voy a hablar todas las mañanas durante 10 días. Usted, cuando termine, a la tarde se reúnen, eran, pongamos 25, 5 grupos de 5. Y de lo que yo digo se hacen una pregunta, dice, por ejemplo, la que quieran, eso no es cierto, eso es cierto, en mi lugar pasa, qué sé yo. Y escriben, la hipótesis es esa y desarrollan eso poniendo en 2 o 3 carillas. Pueden decir que yo soy un idiota también, pero tienen que fundamentarlo. Ni siquiera me interesa que lo demuestren con verdad, sino que sepan hacerlo. Porque ¿cómo es que uno hace, donde está todo, que yo agarro el telefonito y averiguo lo que se me canta? ¿Qué voy a hacer? ¿Memorizar lo que yo hago así, clic, y ya está? Absurdo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el método de evaluación es que vos sepas hacer lo que te entrenaron para hacer. Cuestionas al tipo y le decís, no, en mi trabajo lo que dice usted no sirve. ¿Por qué? Por esto, listo, ya está. Y te mostró que para lo que le enseñé era para eso. No para que supiera de memoria lo que yo digo, que la cabeza, que es la mejor PC que hay, la memoria RAM la borra fácilmente. Si no se usa, la tira a la basura. Y a los 5 días no se acuerda más. No tiene sentido. Bueno, entonces, todas estas cosas estaban en discusión. Por ejemplo, Facultad de Ingeniería de La Plata no tenía Ingeniería del Petróleo. En Florencio Varela, donde ahora está la Universidad Jaureche, estaba el Centro de Investigación y Desarrollo de YPF estatal más grande de América Latina. Y estaba la destilería de Ensenada, que era la más grande de América Latina. Y no había ingeniero en petróleo. Entonces nosotros decíamos, la solución de esto es así. Los que están investigando allá enseñan en la facultad. Los que están laburando en el astillero son los que me van a llevar a las prácticas que voy a hacer en ingeniería. Y los que están trabajando en el astillero van a ser alumnos y se van a recibir de ingenieros navales, de astillero, de YPF, de ingeniero en petróleo, y era la integración.
Ustedes dirán, bueno, sueño. Sí, pero la fábrica de medicamentos que tiene Exacta surgió por esto. Los estudiantes estudian en una producción de medicamentos baratos que sale comprando en el mercado quinta parte de lo que se vende por ahí. Son sencillos, pero podríamos extenderlo. Yo estaba trabajando hasta que me metieron preso en la época de la dictadura, lo mismo para producción de sueros de diagnóstico, por ejemplo. El rector de La Plata hoy dice lo siguiente: el astillero, Ensenada tiene el astillero y tiene YPF. Cada ciudad tiene su polo productivo. ¿Cuál es el polo productivo de La Plata? La universidad. Entonces dice, una fábrica de vacunas, con lo que están investigando, dice, producción de baterías de litio, y puso una escuela, hace 2 años, una escuela de artes y oficios para los que trabajan ahí. ¿Saben cuántos se anotaron? En la primera llamada, que es la cifra que yo tengo, 42.000 personas. Eso es lo que nosotros decimos, si pensamos en grande, no alcanza con lo que tenemos. Una universidad como la que pedimos es todo esto. Esto es tipo de enseñanza. Esto es que los centros de investigación, se decía en la China de Mao, produzcan limitadamente en productos de avanzada, de punta, de tecnología de punta, por ejemplo. Yo pienso, por ejemplo, y me acuerdo que en esa época estábamos discutiendo el presupuesto y yo iba a discutir con lo de humanidades. Lo de humanidades lo único que me decían es, y necesitaríamos más aula y más silla porque nos sentamos en el suelo y más tiza. Pero eso es una cuestión de intendencia, no necesitamos hacer ningún esfuerzo, ninguna manifestación, eso no es nada. Yo me ocurrió, pero ¿cuál es la carrera más grande de humanidades? Filosofía eran 23 que eran todos nuestros, vamos a ser reales. Pero filosofía no era el tema es que estaban los profesorados. ¿Y cómo enseñan geografía? En un mapita marcando la sierra. Yo, personalmente, recuerdo que eso, siempre lo repito porque es una muestra clara. Yo no sabía lo que era un fiordo. Lo estudié en el primario, en el secundario. Nunca supe que era un fiordo. Me lo estudiaba de memoria. Ahora, ¿saben que en la Argentina hay fiordos ahí en el sur? Nadie nos llevó a mirar un fiordo. Ni siquiera mostrar una película, una foto de lo que es un fiordo. Una foto para verlo, aunque sea. Bueno, esto es lo que digo libresco, lo de explicar lo que es una pava sin mostrar la pava. Entonces no se contempla que por lo menos conozcan la geografía física, política y económica del Gran Buenos Aires, por decir algo. No quiero decir que los del mar conozcan la montaña, que los de la montaña conozcan el mar, los del norte conozcan el sur y los del sur conozcan el norte, porque implicaría un trabajo de campo que había que pensarlo. Y vemos qué queremos con esa geografía. En Exacta de Buenos Aires hay una cátedra de, no una cátedra, una carrera que es nueva, que tiene 1 año creo, nada más, que es de licenciado en data. Esa carrera tiene una alta formación probabilística y una alta formación informática. Ahora esto, yo conozco gente que está trabajando en eso en Noruega para predicción de tiempo. Porque no es que yo tengo que mirar si ojalá no llueva porque se me estropea el trigo. Se puede saber cómo viene la situación y prevenir esa situación. Es decir, si abren la cabeza, digamos, la rana en el fondo del pozo cree que el cielo es redondo. Solo si sabe, se da cuenta que el cielo es infinito. Entonces nosotros tenemos que salir de este cielo redondo que nos muestran y ver el infinito, porque vamos a tener que pelear por eso. Eso no se hace con un gobierno de lo mejor, eso se hace con una revolución. Que vuelvo a decirlo de principio, es una revolución democrático-popular, agraria, antiimperialista, porque vamos a ponernos así, ¿cómo vamos a defender la Patagonia si no tenemos campesinos porque no tienen tierra? ¿Cómo puede ser posible que las quintas que están en las afueras de La Plata venden 10 kilos de lechuga, lo que ellos llaman una jaula de 10 kilos, a lo que yo compro acá el kilo? 60 kilómetros significan 10 veces el valor. Pues yo quiero bajar los precios, les digo a esos campesinos que tengan ellos, yo voy con los tantos transportistas que están llegando porque no tienen trabajo, llevo a los pueblos cercanos, en este caso a La Plata, todo el conurbano, voy a las plazas, pongo una feria, y voy a los boliches de barrio que me sirvieron tanto en la pandemia, y les digo, acá te traigo barato, yo lo único que traigo como condición es que vas a vender a este precio.
Yo te lo vendo esto, te doy tu ganancia, ¿te conviene? Sí. En Lanús, que es chiquitita, la gente que está a 20 cuadras en el fondo, no va al supermercado que está en el centro, va al comercio de París cerca. Y yo no quiero favorecer ese comercio, que es el de cercanía, que tan útil me fue. Entonces, en lugar de chillar y decir, las capas medias no me comprenden, tengo que ver qué hice yo por las capas medias. Como el carnicero enfrente de mi casa está muy solidario con los exportadores que no pueden vender a precio internacional. Y yo digo, pero vos, ¿qué tiene que ver con ese tipo? Claro, él no tuvo ningún beneficio, nadie le come, la gente no compra carne porque tiene plata, pero yo se la llevo. Un día me fui a dar clase a Comodoro Rivadavia porque me invitaron y dije, voy a comer un langostino así de grande, y fresquito, lo sabes. Y me fui con esa ilusión. Y cuando llegué me dijo la bioquímica, y dijo, no, eso hacía yo antes, que venía acá con la bolsa y esto llegaba. Ahora lo que vas a comer acá es más viejo que lo que comes en tu casa, porque va primero a tu casa y después viene para acá. Eso es lo que no va. Yo estaba en General Pico, y lo mismo pasa con la carne. Entonces, ¿qué hace? Algunos carnean la carne y no le cuentan a nadie y se vende carne en negro. Pero si no, traen acá, califican y después envuelven. Entonces sale más caro porque tiene un ida y vuelta. Como Menem sacó los ferrocarriles, cosa que este tipo va a terminar diciendo lo mismo si gana, que decía ramal que para, ramal que cierra, y dejó 800 pueblos destruidos porque no había ferrocarril. Con ese ferrocarril resulta que ahora no lo tenemos y entonces traer una cosa de Salta hasta Rosario sale más caro que de Turquía hasta Rosario. Y entonces no gana cualquiera. El cuero que tenemos a montones tiene precio internacional porque es commodity. Ahora la industria argentina, que tiene capacidad de nivel como la italiana, con ese precio no puede competir con la italiana. Entonces, ¿qué usamos? Zapato italiano. Ustedes han visto en época de Bene, yo he visto copas de Eslovenia. Dígame que no podemos tener vidrio. ¿Saben qué es el problema con los anteojos? Mi señora estuvo a punto de no conseguir hoy hacer los anteojos. A mi hija no se lo pueden hacer. Porque no tenemos el vidrio. Es parte de lo mismo que pasa con líquido de contraste. ¿A usted le parece que nosotros que hicimos una vacuna, que tenemos capacidad para tirar un vector al aire, que no tenemos el cóndor porque nos prohibieron hacerlo, no vamos a poder hacer un vidrio con anteojos? ¿A ustedes creen eso? Lo inventaron los fenicios de casualidad. Es más viejo que el sácudo. ¿Cómo no vamos a tener vidrio para los anteojos? ¿A quién se le ocurre? Ustedes saben que hace unos años, hace unos 10 años, nosotros el hisopito que tiene un palito de madera y un algodón en la punta, es un hisopo. Ese hisopo no había, porque se importaban de China y China no había mandado. Entonces no se podía hacer un exudo de fauce a un pibe, yo soy bioquímico, porque no había hisopo. Ahora con la pandemia, nosotros fabricamos hasta el hisopo especial que lleva los reactivos que fabricamos acá para detectar el COVID. ¿Y este quiere destruir eso? ¿Que costó años? Bueno, nosotros vamos a defender lo que hay y vamos a pedir lo que hace falta, lo necesario, que es mucho más que eso, y está. Lo que vamos a pedir es que se lo lleven. Una manga de timbero, porque nadie puede explicar porque hay cueva. Porque si le meten la policía no queda ni una de esas y van a ver cómo hay dólares. Para empezar, porque ese además estaba mezclado con el cártel de Sinaloa. Un personaje de esos que sale en la revista tipo Caras, ¿no? Y socio de un bodeguero famoso, Pulenta, familia Pulenta, de Mendoza. Y la que se va legalmente, porque acá se estudia letra. Mark Twain decía, el capitalismo es un sistema que se puede ganar de plata de muchas maneras, hasta legalmente. Hasta legalmente. Y acá legalmente se lleva los dólares. Entonces esto es el tema del voucher, que es solo una muestra del ajuste que quieren que hacer a nosotros. Porque ¿qué se les ocurrió ahora? Como se va al agua y no hay dólar, entonces van a tapar el agujerito abajo del embudo de que yo hablé. Y entonces va a estallar el país. A nosotros una guerra civil no nos conviene. Al pueblo no le conviene. Ellos la provocan para hacerla anticipada. Eso lo mejor es que no ganen. Y no es campaña de miedo. Basta escucharlo. Basta escucharlo. Pongan todo lo que quieran. Internet está lleno de las barrabasadas que dice Milei, las que dijo Macri, las que dice Macri, las que dice Villarruel, las que dice Mondino, que es un escándalo porque no saben ni de qué cuerno habla. Lo de los órganos fue una muestra, no tienen ni idea. Se creen que se agarra a 10 personas, se las carnea, se las pone en un freezer y después se venden riñones. No funciona así. 4 por 1000 solamente son trasplantadas, pues hay cola en todo el mundo.
a menos que hagamos ganado, tengamos un campo, larguemos 10.000 pibes y cada tanto le hagamos a cada uno la histocompatibilidad y le digamos a un bacán de algún lado, acá tenemos un chiquito con un riñón que le coincide perfectamente y lo vendemos, como todo es mercado, según mi ley. Pero eso lo impusieron ellos, a nadie se le ocurrió. Nadie está mintiendo, está grabado y recontra grabado. Por eso estamos en contra, pero vamos a pelear antes y después porque la vida sea como la gente. La última cosa que le aconsejo es esto. Nosotros tuvimos que hacer algo parecido, no en ambiente estudiantil, pero había un montón. La época de Menem, ustedes no se imaginan lo que era. La época, solo peor la dictadura. Porque incluso había ganado elecciones, porque hay gente que estaba metida en dólares y no quería que sacaran eso, se llama el voto licuadora, habían metido. Uno iba al supermercado y el tipo le decía, ¿paga con dólares o peso? Y yo decía siempre peso. Pero había tipos que decían dólares, no me explico por qué. Y yo me acuerdo, hablando con un muchacho joven, después pasado todo ese asunto, me dijo, ¿usted tenía deuda en dólares? No, ninguna. Porque no puede ser. Y me dijo, ¿y cómo se dio cuenta usted? Y yo le digo, porque si hay un decreto que dice que un pescado es lo mismo que una vaca, está claro que es mentira, porque la realidad demuestra que el pescado no es la vaca. ¿Cómo voy a decir yo que un dólar es igual a un peso? ¿Qué pasó cuando se acabaron los dólares que habían surgido de vender YPF, de destruir los trenes, de privatizar gas del Estado? ¿Este qué dice dónde va a sacar los dólares? Hay dos versiones. Una que la dijo vender vaca muerta y otro lo dijo Villarruel. Sobre los depósitos en dólares, pongo la mano. ¿Qué pasó? Era el plan Bonex. Uno iba y decía, los que pusieron dólares, porque eso también, porque se la creyeron. Y uno le habían dicho, yo pongo 10.000 pesos, son 10.000 dólares, 1 a 1. Sí, listo, decía 10.000 dólares, listo. Ahora yo volví a buscarlo y en un momento se acabaron los dólares, porque se habían gastado en 10 años toda la venta de todo el patrimonio nacional, la joya de la abuela, como se decía. ¿No? Y entonces uno decía, no, pero tengo que sacarla porque tengo que operar a mi hijo. Ponga. No, pero acá lo tiene, está, se lo reconocemos, acá tiene el papel, usted tiene un bono que va a cobrar dentro de 14 años. Sí, pero el pibe se me muere ahora. Eso pasó. Eso es lo que quiere hacer Villarruel. Explicado, versión Villarruel de la dolarización. Versión del otro, vendo el litio, vendo. Y le contestó el comandante del Estado Mayor Conjunto Paleo diciendo que su límite de soberanía, dicho con elegancia en el programa de Bestia, son el litio, vaca muerta y el mar y las Malvinas. Como diciendo hasta acá, más de acá no aguanto. Pero se lo está diciendo el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Argentina. Es decir, somos más de lo que parecemos si nos juntamos todos contra el que hay que juntarse. En ese tiempo nosotros necesitábamos tener algo porque honestamente era inaguantable lo de Menecha, insoportable. Y claro, estábamos todos mal, porque ¿qué hacemos? Y se nos ocurrió juntarnos todo lo que tenía idea, decíamos nosotros, patrióticos nacionales y democráticos populares. Movimientos que en el comienzo de la Argentina tuvieron juntas, en 1810, 1816. Pues después se separaron y se desconfiaron entre sí, por la cual el demócrata popular desconfía del que dice que es patriótico, y el patriótico desconfía. Entonces nosotros decimos que había que unir eso. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Hicimos una revista que se llama, como ya tiene 25 años, estamos en el 10% de las publicaciones del mundo que duran tanto tiempo. Cuaderno. Cuando yo fui a registrarla me dijeron, no, pero cuaderno, está cuaderno para esto, para otro, cuaderno para la escuela. Entonces tuvimos que hacer un nombre largo y por lo que veníamos pensando le pusimos largo, cuaderno para el encuentro en una nueva huella argentina, porque estábamos en la época de Menem y no sabíamos dónde íbamos a ir. Con eso no tuvieron ningún problema, quisieron hacer problemas. Y ahí la montamos. Para todo el mundo es cuaderno, no es cuaderno para el encuentro. Hicimos esa idea de unión y dijimos, publicamos en esta revista. ¿Pero qué se publica? ¿Todo? Si viene Macri hoy, ¿le digo que sí? No, Macri no. Entonces dijimos, es una ruta ancha, que tiene 2 banquinas, a las cuales no hay que caerse. Una es el proceso, nosotros no vamos a aceptar eso. Otra es los gobiernos como el de Menem, que son entreguistas, no entran. Lo demás, lo que quieran.
Hicimos una revista que duró todo este tiempo. Y después un grupo de los que estaban adentro dijeron, fijemos un punto común. Hicimos una declaración y fundamos el Foro Patriótico y Popular. Gente de distintos partidos, gente de distintas profesiones, creyentes, no creyentes, independientes, toda la variante. Siempre y cuando se mantuvieran en esa declaración que mantenemos hoy. Porque en este país lo que no cambia son ellos, no nos cuesta mucho cambiar las cuestiones de la declaración porque no tenemos novedades. No hay novedad en el frente, así que la declaración es la misma. Si un tipo saca la pata, le decimos, sacate la pata de la declaración que firmamos todo. ¿Estamos? Entonces eso nos sirvió en la revista, después hicimos el foro y después hicimos ahora un instituto de estudios nacionales, en el cual, esté o no esté en el foro donde esté, el tipo que sabe de un tema viene y escribe. Entonces tenemos a César Lerena, que debe ser el experto más grande de pesca de la Argentina. Tenemos tipos que conocen economía, como Carlos Ríos, otros historiadores. El que era secretario legal y técnico de la señora de Perón en su gobierno, Julio González. Han escrito militares. Hay un militar que escribe, que, digamos, peronista. Digamos, ustedes, si estuviera acá, les costaría identificarlo como militar. Pero existe esa gente como existió Mosconi o como existió Perón. Entonces nosotros damos lugar. Él defiende una economía que tenga un desarrollo de la economía cooperativa y mutual, que según él dice es el 30% del empleo argentino, gente que inventa su propio trabajo, dice él, y el 10% del PBI argentino. Escribe y estudia eso. Es historiador, además, recibido en la Universidad de Buenos Aires, tipo conforme. Entonces nosotros formamos eso y formamos una corriente. Empezamos con que Malvinas no podía ser una cosa hecha en un bar. Y empezamos a hacer actos todos los 2 de abril en el cenotafio. Eso hace 25 años que lo hacemos, y el acto nuestro, el cenotafio, es casi, le diría, más importante que el oficial, que muchas veces no se hizo, pero el de nosotros siempre. Esto sirve como ejemplo de lo que se puede hacer. Acá hay comunicaciones, o sea, gente que sabe de ese tema. Yo acá vine una vez a dar clase y le dije, bueno, algo tenemos en común, porque ustedes son estudiantes de comunicaciones, científicos de comunicación, yo soy un guerrillero de la comunicación, pero hay que estudiar lo de ustedes, porque siempre los guerrilleros no quieren estudiar las leyes de la guerra y hay que estudiarlo. Así que hoy tienen medios digitales, nosotros teníamos que hacer papel y salía cada vez más caro, pero hoy se puede hacer una revista que hasta le hacen así con el dedo y se corre como una hoja. Tienen expertos en qué comunicar, tienen que ver ese problema de que nadie quiere leer más de 144 caracteres y a veces hay que leer más de 144 caracteres, porque si no sale una cultura de videoclip que es un relato chiquitito que oculta la riqueza de la realidad, que es mucho más grande que lo que nosotros queremos. Tienen gente de todo acá dentro de sociales. Psicopedagogía, y la primera pregunta que me hago es ¿cómo se puede saber cómo están los pibes de todo tipo de escuelas en Loma, que es un poco mejor que Lanús, pero no tanto, no nos vamos a engañar? Porque ahí donde está el límite de Lanús y Loma, yendo para Ingeniero Burge, por ahí, los pediatras han encontrado más de una vez como patología de los niños mordidos por ratas. Entonces, las ratas no saben de límite. Quiere decir que las tenemos en los dos lados y tenemos que corregirlo. Bueno, esto es lo que yo les puedo decir desde lo que nosotros hicimos, que les puede servir a ustedes para nuclearse. Siempre con la idea, para nosotros el centro de estudiantes es para resolver problemas de todos los días, pero es para organizar la lucha de los estudiantes, que es lo necesario. Y las agrupaciones también son para eso. No son para vender en un comedor o vender apuntes, o si venden desde ya, pero más barato porque es un favor, una ayuda. Pero la función principal es organizar la lucha por los problemas que seguramente tienen ustedes, porque la estadística argentina dice que desde 25 a 65 años hay 24% de universitarios.
Esto quiere decir que solo se gradúa 1 de cada 4. Cuando en otras épocas, de cada 3 profesionales recibidos en América Latina, uno era argentino. Entonces hay que estudiar qué está pasando, ver todo eso, mucha gente queda en el camino. Es muy bueno las universidades locales porque han permitido que hubiera otra vez, yo soy primer profesional o universitario de mi familia y hoy empieza a haber otra vez primeros profesionales porque la universidad está cerca, porque no se gasta en viaje, porque no hay que alquilar, porque se come en la casa, por una punta de cosas. Pero después la caída es la misma. En primer año caen, digamos, la mitad de la población que crece. Y ahí se engancha con el secundario, que también es un problema, porque los pibes caen como mosca en una universidad para la cual no están preparados. Y eso es fruto de los que privatizaron. La universidad argentina siempre fue un modelo, pero el ataque de privatizarla y hacerlo un comercio es el efecto que trajo en Suecia y en Chile, por ejemplo, el voucher. Porque si es un negocio, ¿dónde ponían las estaciones de servicio Shell y eso? En el centro. ¿Dónde tenía YPF la única estación de servicio si ustedes pasaban por Santiago del Estero al costado de la Salina Grande? YPF. Si ustedes no tenían la YPF no podían cruzar ese camino, porque no había otro lugar. Y ahí, cuando va el sol, lo pueden encontrar como cartón al otro día. Entonces, esto es lo que van a hacer. El que está lejos perdió. El lugar de estudio se le va a alejar al lugar céntrico y él va a tener que viajar. No va a haber la escuelita que decía el ministro el otro día, en Salta, en un lugar a 2.000 metros de altura. Porque no es negocio. ¿Cuánto no hay? 5 pibes con voucher. Y los del centro le van a decir, bueno, con este voucher de 8 a 10, de 10 a 12 sale un plus así. Y para tener deporte tanto. Nosotros somos partidarios de lo que en nuestra juventud llaman Luna de Avellaneda. ¿Ustedes vieron la película? Sí, divino. ¿Qué tal si hacemos escuela clubes? Con todos los medios que hay, multimedia. Y el secundario se hace ligado a la vida y a la vida de un chico, no un depósito por 8 horas porque el padre tiene que trabajar. Porque el chico no tiene plata se queda encerrado en la casa. Y el otro tiene deporte, tiene otras cosas que paga, alguien paga. Esta sería la idea educacional nuestra por la cual nos ponemos a esa barbaridad de este animal. Porque yo la verdad creo que ofendo a los animales calificando las cosas que dicen. Él y el supuestamente culto Macri. Supuestamente culto Macri y otros que lo rodean ahí adentro y que no tienen antecedentes, tienen prontuario. ¿No? Nada más.